Este panel lo va a moderar Miguel Robles Recabarren, quien es ejecutivo de investigación y gestión académica en nuestra Escuela Nacional de Administración Pública. Él es doctor en educación y maestro en administración, además de ser ingeniero electrónico de profesión. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión académica, investigación, formación de posgrado y cooperación técnica nacional e internacional. Así que lo recibimos a él con un fuerte aplauso para iniciar este panel y proceda a presentar a los panelistas que nos acompañarán. Adelante, por favor. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenas noches con todas, con todos. Bienvenido a la última actividad de las jornadas de hoy de este segundo Congreso del Servicio Civil. Muchas gracias por estar aquí presentes y muchas gracias también por la oportunidad de compartir este panel y moderar este panel con expertos extranjeros y nacionales para hablar de un tema tan mencionado y a veces poco entendido: la innovación, la tecnología, la inteligencia artificial, que está muy en boga, y todos los retos que aún nos lleva para poder implementarla. Para iniciar este panel voy a invitar a cada uno de nuestros expositores que nos van a acompañar. Para ello doy la bienvenida, en primer lugar, a Litsi Báez, que viene del proyecto ModServe. Adelante, por favor. Litsi Báez es experta canadiense en enfoques de género e inclusión de proyectos, modernización del Servicio Civil del Perú. ModServe es un proyecto que tenemos con la cooperación canadiense desde hace 5 años. Este es el último año de ejecución de este proyecto. Litsi ha trabajado en el ámbito de educación internacional durante los últimos 20 años, gestionando una variedad de proyectos en el extranjero y sobre todo en América Latina. Y actualmente se desempeña como consultora y educadora en temas de género, equidad, diversidad e inclusión. También ha colaborado en la implementación y desarrollo de estrategias con diversas organizaciones en Canadá como a nivel internacional. Además de su lengua materna, que es el inglés, Litsi domina el español y ha vivido y trabajado en Chile, México y Cuba. Así que conoce mucho el desempeño latinoamericano en estos temas de tecnología. Bienvenida, Litsi. Un aplauso, por favor, para nuestra primera ponente. A continuación, invito a Juan Carlos Crespo. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Ciencias en Comercio Internacional, Finanzas y Desarrollo, con énfasis en Economía Aplicada en el Barcelona School of Economics, en España. Ha sido coordinador de diseño de políticas públicas en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y responsable de gestión estratégica y evaluación del Programa Nacional del Ministerio de Producción del Perú, A Comer Pescado. Viene en representación de COFIDE y nos trae también una serie de temas a mencionar hoy en día en este panel. Un aplauso, por favor, para Juan Carlos Crespo. A continuación, invito a nuestra tercera panelista, Andrea Picasso. Ella viene de Paraguay. Adelante, Andrea, por favor. Andrea es viceministra del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas. Es economista por la Universidad Nacional de Asunción, en cuadro de honor. Máster en Public Policy and Management por la Universidad de Melbourne, en Australia. Especialista en Administración Financiera Gubernamental por la UNE y especialista en alianzas público-privados. Realizó el programa de Innovación y Liderazgo en Gobierno de la Universidad Georgetown en Washington, D.C. en el 2017, ¿no? Además de una serie de experiencias como también en la administración pública por KOICA, ¿no?, en Corea. Entre otros programas de liderazgo y Women Empowerment en el gobierno de la India. Un aplauso, por favor, para nuestra tercera panelista. Okay. Muy bien, en unos minutos nos va a acompañar también Ana Sobarzo, quien ya está llegando al panel, así que vamos a iniciar primero comentando que el panel consta de 3 partes. La primera parte es la exposición de cada uno de los panelistas de 10 a 15 minutos con los temas que han priorizado para este panel. Una segunda etapa en la cual vamos a conversar
con la participación de cada uno de ellos, con sus comentarios de lo vertido, de lo mencionado por los demás panelistas, y una tercera etapa en donde vamos a responder preguntas del público asistente, tanto presencial como virtualmente en la sala Zoom. Para ello, entonces, invitamos a nuestra primera panelista para iniciar estas presentaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias nuevamente. Hoy día quisiera hablar un poco sobre las consideraciones éticas que se debe tomar en cuenta cuando se utiliza la inteligencia artificial. A pesar de sus beneficios, puede generar riesgos éticos reales si no se usa de forma responsable. Vamos a repasar conceptos claves, ejemplos reales y marcos de acción para un desarrollo ético. ¿Por qué hablar de ética? Porque la inteligencia artificial ya impacta decisiones de justicia, salud, seguridad, empleo, y si no se maneja con responsabilidad, puede amplificar desigualdades, violar derechos humanos o tomar decisiones opacas. Nuestro objetivo hoy es tomar conciencia de estos riesgos y ver cómo podemos anticiparlos. La presentación. Ya. Okay. Perfecto. La inteligencia responsable es un enfoque para el desarrollo y implementación de sistemas de inteligencia artificial que prioriza las consideraciones éticas, la transparencia y la rendición de cuentas. Su objetivo es garantizar que las tecnologías de inteligencia artificial se utilicen de forma coherente con los valores humanos, respeten los derechos fundamentales y promueven la equidad, la seguridad y el bienestar de las personas y la sociedad. En esencia, se trata de desarrollar y utilizar la inteligencia artificial de una manera que no solo sea técnicamente sólida, sino también socialmente beneficiosa y éticamente responsable. Y ahí en la pantalla se ve algunos puntos que vamos a repasar hoy en cuanto a la inteligencia artificial responsable. Quiero hablar un poco sobre casos reales de desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial con algunos ejemplos. Por ejemplo, en Amazon se ocupó la inteligencia artificial como una herramienta de reclutamiento. ¿Qué pasó? Amazon desarrolló una inteligencia artificial para filtrar currículums, pero descubrieron que penalizaba a las mujeres porque el sistema aprendió de datos previos donde había más hombres contratados en tecnología. ¿Cuál fue el impacto de esto? Reforzó las desigualdades de género en el empleo. Otro ejemplo fue el reconocimiento facial en China. El gobierno chino utilizó tecnologías de reconocimiento facial para vigilar a minorías de etnias. ¿Cuál fue el impacto de esto? Violaciones a la privacidad y a los derechos humanos. Los asistentes de voz como Alexa, Siri, Google Assistant, por ejemplo, han sido grabados escuchando conversaciones incluso fuera del comando activador. Y parte de esas grabaciones fueron revisadas por humanos sin consentimiento explícito. ¿Cuál fue el impacto de esto? Pérdida de confianza y cuestionamiento sobre uso de datos personales. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, algunos de los aspectos que pueden también sobresalir es el sesgo inconsciente, ¿no? Ya vimos el ejemplo de Amazon que lo utilizó para revisar currículums y favoreció nombres anglosajones
o hombres en este caso también. La inteligencia artificial aprende de datos históricos. Si esos datos tienen sesgos sociales o culturales, la inteligencia artificial los reproduce. Por ejemplo, un software para evaluar riesgos de reincidencia en Estados Unidos asignaba mayores puntajes de riesgos a personas afrodescendientes sin evidencia que lo justificara. ¿Cuáles algunas de la mitigación que se puede tomar en este caso? Incluir auditorías de sesgo inconsciente, revisar cómo se recolectan y etiquetan los datos y aplicar técnicas de aprendizaje justo y también recopilar datos diversos, que es muy importante. Privacidad y consentimiento. Muchas soluciones de inteligencia artificial se basan en grandes volúmenes de datos personales, voz, ubicación, comportamiento, salud. Volviendo a ese ejemplo de Siri, Alexa, a donde han sido grabadas personas y conversaciones fuera del comando activador. Eso abre debate sobre consentimiento informado. El usuario sabe qué datos se usaban y con qué fines. ¿Cómo se puede mitigar en este caso? Aplicar principios de privacidad desde el diseño. Informar claramente a los usuarios, limitar el uso de datos innecesarios. Transparencia y explicación. Los modelos complejos como las redes neuronales son potentes, pero muchas veces no se puede explicar fácilmente cómo llegaron a una decisión. Esto crea problemas cuando se usan para aprobar créditos, por ejemplo, contratar personas o decidir tratamientos médicos. Ejemplo, una persona puede ser rechazada en un préstamo bancario por un algoritmo y no recibir ninguna explicación clara. Eso afecta su derecho a cuestionar decisiones automatizadas. ¿Cómo se puede mitigar en este caso? Usar modelos explicables cuando sea necesario, mantener trazabilidad de decisiones y ofrecer canales para que los afectados entiendan y puedan apelar. Responsabilidad. Cuando la inteligencia artificial comete un error, ¿quién responde? ¿El programador, la empresa, el usuario? Esta es una de las zonas más grises de la inteligencia artificial hoy en día. Por ejemplo, un coche autónomo de Uber atropelló a una persona en Arizona, Estados Unidos. Aunque había supervisión humana, la inteligencia artificial no reaccionó. El caso mostró la falta de definición sobre responsabilidades. ¿Cómo se puede mitigar esto? Definir marcos legales claros, aplicar gobernanza tecnológica, asegurar siempre una capa de supervisión humana, especialmente en decisiones críticas con diversos grupos. Hay muchos marcos para el uso ético de la inteligencia artificial, pero quiero señalar algunos que se están ocupando en Canadá hoy en día. Estos marcos son guías prácticas que pueden adaptarse en distintos contextos, incluso en América Latina. La primera es la evaluación de impacto algoritmo de Canadá. Esta es una herramienta obligatoria de evaluación de riesgos desarrollada por la Secretaria de la Junta de Tesoro de Canadá para apoyar la directiva sobre la toma de decisiones automatizadas. Este evalúa y mitiga riesgos asociados con el uso de sistemas como la inteligencia artificial en programas y servicios del gobierno federal. Consiste en un cuestionario estructurado con 51 preguntas sobre riesgos y 34 sobre mitigación, evaluando factores como el diseño del sistema, tipo de algoritmo, procesos de decisión, impacto en personas o comunidades y el uso de datos. El otro que quiero hablar un poco es sobre los principios de la OCDE. Este es un conjunto de lineamientos acordados internacionalmente desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
para promover una gestión responsable de la inteligencia artificial confiable. Adoptado en mayo de 2019 son los primeros principios sobre la inteligencia artificial y han influido en marcos normativos a nivel global, incluso en Canadá. Y la última es la Declaración de Montreal para un desarrollo responsable de la inteligencia artificial. Un conjunto de principios éticos desarrollado en 2018 para guiar el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial. Surgió de un esfuerzo colaborativo liderado por investigadores de la Universidad de Montreal junto con organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y otros actores. Está centrada en la ética y en las personas y resalta valores alineados con ideales democráticos y justicia social. Las directrices éticas de la Unión Europea para una inteligencia artificial fiable describen 7 principios claves para desarrollar y desplegar sistemas de inteligencia artificial de forma responsable. La primera es la acción y supervisión humana, que es muy importante. Los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse para funcionar con supervisión humana, garantizando que los humanos conserven el control y pueden intervenir cuando sea necesario. La solidez técnica y la seguridad. La inteligencia artificial debe ser fiable, seguro y deben diseñarse para prevenir consecuencias no deseadas o daños. Privacidad y gobernanza de los datos. Estos deben estar diseñados respetando la privacidad, cumpliendo con las regulaciones de protección de datos y asegurando un manejo responsable de los datos personales. Transparencia. Los sistemas deben ser comprensibles y explicables, permitiendo a los usuarios entender cómo funcionan y por qué toman ciertas decisiones. Diversidad, no discriminación y equidad. La inteligencia artificial debe evitar sesgos inconscientes y discriminación, garantizando un trato justo a todos los usuarios. Bienestar social y ambiental. Esto debe promover el bienestar de la sociedad y del medio ambiente, considerando los posibles impactos de la inteligencia artificial en las personas y el planeta. Y finalmente, rendición de cuentas. Deben establecerse líneas claras de responsabilidad en el desarrollo de datos y en el uso de los sistemas de inteligencia artificial, garantizando que las partes responsables puedan ser identificados y responden por cualquier daño o consecuencia negativa. En sumario, la inteligencia artificial es poderosa, es una herramienta muy poderosa, se está viendo por todo el mundo, ¿no? Pero sin principios claros puede reproducir desigualdad, desinformación y abuso. Por eso es fundamental que personas con distintas miradas, tecnológicos, abogados, educadores, participen en su desarrollo. La tecnología no es neutral. Somos nosotros quienes debemos guiarlas con valores, justicia y equidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Litsi. Y has tocado un tema que está en boga, el uso de la inteligencia artificial, pero que a su vez es poco entendida porque surgen más preguntas que respuestas en el uso de la inteligencia artificial, ya que debemos primero entender que está en su inicio la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Hay 3 tipos de inteligencia artificial: la limitada, que es la que actualmente se usa para una tarea específica en cada uno de los ámbitos de la gestión, o la inteligencia ampliada, que es la siguiente etapa que quizás la podremos gozar dentro de unos 30, 40 años, en donde ya simula realmente la inteligencia, sentimientos de las personas, o la inteligencia ampliada superada, ¿no? La inteligencia que llamamos superior.
que sí ya no estaremos vivos para gozar de ese tipo de inteligencia. Pero aún así, en esta primera etapa, precisamente el uso ético viene de una pregunta que desde hace muchos años, cuando surgió las tecnologías de información, ya nos preguntábamos, ¿no? ¿Nos va a reemplazar la tecnología? ¿Va a reemplazar las labores que realizamos? Y la respuesta obviamente ahí es la reconversión laboral, ¿no? Pero además tener en cuenta que el uso aplicado, el uso de la inteligencia artificial guiada por las personas es la base para entender que, como la inteligencia artificial, toda tecnología es una herramienta, es un apoyo a los procesos. Y por lo tanto no puedes convertirse en un fin en sí mismo, sino en un medio, en uso para mejorar la calidad humana, la vida humana, ¿no? Entonces, en eso es de destacar precisamente lo mencionado por Bitsi. Muchas gracias, Bitsi. Doy pase ahora a Juan Carlos Crespo. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por, además, a servir y a la escuela por la invitación. Ustedes compartiendo un poco de mi experiencia. Como pueden haber escuchado en la presentación, también he estado del lado del servicio público, diseñando y aplicando políticas públicas en el sector real de la economía. Entonces, quiero romper un poco el protocolo, si me permites, y hacerlo un poco más desde acá, porque sé que estamos al final del día y probablemente ustedes han estado escuchando muchas. Quiero ser un poco más provocador, quiero lanzar reflexiones para que ustedes, como servidores públicos, el momento en que tengan que enfrentarse con temas de innovación o el momento que tengan que diseñar, puedan tener un panorama probablemente más claro, o probablemente se lleven más preguntas, pero eso también es positivo, y ya veremos al final de esta presentación, ¿no? Yo hoy trabajo para el COFIDE, el Banco de Desarrollo. Como ustedes saben, es un banco de bancos, pero también tenemos una gerencia de desarrollo e innovación, en donde nos concentramos en dar soporte a los principales programas de apoyo al emprendimiento tradicional y emprendimiento digital y escalable, startups, ¿no? Pero también vemos y hemos incubado desde esta gerencia la transformación digital de COFIDE. Entonces, tengo las dos miradas, la externa y la interna, y podemos hablar mucho de eso. He tenido la suerte, por mi trabajo, de poder viajar en pasantías y conocer un poco de otros ecosistemas y cómo está la innovación. Gracias a la cooperación coreana, COICA, tuvimos una pasantía en Corea hace un año y medio y pudimos ver efectivamente cómo estaban planteando Corea su política pública de transformación digital. Una mirada macro que buscaba dos cosas: romper los silos. ¿Qué son los silos? Son los espacios individuales de generación de data que no es compartida con nadie. Hoy, desde el gobierno y desde sus funciones, ¿cuánta información generan ustedes que se queda en sus computadoras y que no pasa a otro espacio que también podría ser útil? ¿Cuántos de nosotros manejamos plataformas de gestión de datos en la cual tiene un gobierno de datos donde queda claro cuál es el inicio y cuál es el output y con cuántos otros departamentos o con cuántas otras personas utilizan ese dato? Ese era el principal problema que se estaba planteando el gobierno de Corea con su política de transformación digital. ¿Cómo hacemos que la mayor cantidad de instituciones del sector público compartan sus datos, hagan open data? ¿Para qué? Para poder luego explotarla a través de modelos de inteligencia artificial, que les ha hecho una impecable presentación de sus usos y de sus riesgos. Y todo eso tiene que quedar claro cuando uno trabaja con estos nuevos modelos. Entonces, se los dejo como reflexión, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos compartiendo a nivel de data? Esto es clave para empujar en temas de innovación. ¿Qué estamos haciendo a nivel de políticas públicas para hacer open data? Ese es uno de los temas que los quiero dejar como reflexión para cada uno de ustedes.
Cuando hablamos y cuando estábamos en Corea, hicimos esta pasantía, nos llevaron a los espacios, a los hubs de Smart Cities. Fuimos a un Smart City en Corea, nos quitaron los celulares. ¿Por qué? Porque íbamos a ver a las personas y sus data personal. Entonces, hay mucho control de la data y de revelar información personal. Entonces, ¿cómo se gestiona todo eso? Son parte de los retos que como servidores públicos tenemos que manejar a la hora de diseñar la política. Pudimos ver cómo desde estos Smart Cities se mapeaba, por ejemplo, el tráfico para hacerlo más eficiente. Se mapeaba a las personas que caminaban para evitar accidentes o detectar también robos de manera temprana, ¿no? Y esto generaba alertas y mandaba alertas a toda una serie de instituciones integradas. Si había un tema, por ejemplo, de rebalse de aguas por lluvia, se disparaba de frente al Senami o a Defensa Civil de la ciudad. Si era un tema de robo, a la policía. Si era un tema de tráfico, a la policía de tráfico. Ese tipo de integración, hoy soñamos con eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder llegar ahí? Y era una integración, digamos que, podríamos decirlo, bien usada. Lizzy también mencionó el caso, por ejemplo, de China, en la cual hoy los Smart Cities en China y los sistemas de reconocimiento facial sirven para asignarte un puntaje como ciudadano, ¿no? Y dependiendo de ese puntaje y de tu buen o mal comportamiento, te puede llevar hasta perder ciertos derechos. ¿Ese es el camino que queremos tomar? Pongámoslo como reflexión. ¿Queremos algo como Corea? ¿Queremos algo como China? ¿Cuál es el camino que queremos tomar? Es parte también de las decisiones de política pública. Obviamente estoy poniendo los extremos, solamente para ser un poco más provocador, dado que es el final del tiempo. Pero ese es un poco los mensajes que les quiero dar a nivel macro, a nivel de diseño de la política, que tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cuánto estamos trabajando para integrar instituciones públicas? ¿Compartimos información entre ministerios? ¿Es fácil que entre los ministerios haya flujo de información o no? Eso es importante para el diseño de políticas públicas. Nosotros del Banco de Desarrollo, que manejamos como encargo del gobierno algunos de los programas públicos, nos cuesta trabajo hacerle seguimiento y hacer la fiscalización de la implementación de los mismos porque tenemos que ir a distintas bases de datos. Y luego tener un motor de búsqueda detrás que pueda integrar eso en una base total. Entonces, si tuviéramos digamos que un diseño de Open Data, podríamos tener programas, ya no estoy hablando del diseño de la política, ya programas, o sea, política pública aplicada, mayor integrados y con mejor fiscalización. Ustedes cuando diseñan, y sabemos los que vemos programas públicos, que una de las condiciones es, por ejemplo, que ya no haya recibido, ¿no? O que no sea beneficiario final de un recurso público. Si no están integrados los programas, ¿cómo podemos saber? Ah, bueno, hagamos una declaración jurada, ¿no? Y todos ustedes hemos pasado por esto y lo hemos tenido que hacer. Pero, ¿por qué ir hacia allá si tenemos hoy tecnología que nos puede ayudar a hacer la vida más fácil y menos procedimental, por así decirla, ¿no? O perder recursos ociosos, ¿no? Entonces, ¿cuántos teras o heptas y todo lo que quieran llamar de data repetida debemos tener en nuestros silos de información en los ministerios? Entonces, quiero dejarles, digamos que, probablemente si hay más preguntas que respuestas de mi lado, y para las respuestas tenemos a grandes panelistas, pero quiero dejarles esas reflexiones también, ¿no? Inclusive a nivel de programas, como decía. O sea, nosotros desde COFIDE, por ejemplo, seguimos muy de cerca el sector de innovación, porque apoyamos a los programas de emprendimiento, pero ni siquiera los mismos programas de emprendimiento están conectados, ¿no? O sea, arrancamos desde un Concitec que ve, por ejemplo, fondos no reembolsables para investigación científica y tecnológica, ¿no? Y hacemos todos los TRLs, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y los recursos están asignados a ese nivel.
Pero no estamos viendo el otro lado, que es cuando esta innovación llega al mercado y hay que hacerla aplicada. Ahí es otro ministerio. Ahí es Proinnovate. ¿Qué estamos haciendo para conectar estos dos mundos? ¿No? Entonces, innovación es pensar en un mejor diseño de la política pública. Innovación es pensar en cómo utilizar la tecnología para ser mejores diseñadores de política pública, para ser mejores servidores públicos y para darle un mejor servicio finalmente a los ciudadanos, quien es a quien nos debemos, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos y hay muchos casos en los que podemos entrar a reflexionar y también desde el lado de las limitantes, ¿no? Yo también he tenido esos miedos probablemente en la cabeza de si innovo y innovo mucho y me salgo de los márgenes, ¿qué va a pasar? ¿Mi falla va a ser penalizada? Y eso es algo que también como servidores públicos y como diseñadores de política pública debemos reflexionar, porque los que trabajamos en innovación amamos la falla, amamos el error, porque el error nos enseña, nos deja un aprendizaje. El error nos lleva a hacer una cosa que se llama iteración, iterar, pivotear, que es cómo voy ajustando mi proceso en los errores. Pero a veces la política pública por su diseño, y todos lo entendemos porque es así, tiende a penalizar el error, tiende a limitar la innovación desde nuestros propios diseños. Entonces, ahí no sé si hay alguien de Contraloría o de Ministerio Público que nos esté escuchando. Es importante también reflexionar sobre esos puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí que funciona muy bien, por ejemplo, las auditorías concurrentes, ¿no? Ven junto conmigo, acompáñame a hacer esta innovación y date cuenta que si me equivoqué por actuar, pero no es una equivocación deliberada, ¿no? Tú has visto cuál ha sido mi proceso y mi proceso tiene una lógica, ¿no? Entonces, ¿estamos apoyando la innovación en el sector público? Quiero dejarles esas reflexiones. Creo que son importantes poder llevárnoslas, dormirlas y tratar de ver cómo las aplicamos a nuestro día a día. Y quería hoy plantearles más dudas que respuestas, pero creo que va a ser muy, muy importante que ahora ustedes hagan ese trabajo de reflexión y vean cómo aplicarlo, ¿no? Creo que he volteado la idea del panel, pero creo que es importante hacer estos espacios de reflexión. Muchas gracias, Juan Carlos. Mientras escuchaba tu participación, también recordaba la oportunidad que tuve como practicante becario en el 2016 de estar en Seúl y en Busan, la segunda ciudad también más importante de Corea, y cómo ellos ya en esa época tenían en su ciudad un Smart City implementado, en el cual uno no veía ni una policía, ni serenazgo, ni ambulancias, pero cuando sucedía algún incidente, inmediatamente aparecía, ¿no?, el tipo de atención que se necesitaba. Y eso porque tenían instalado más de 50 millones de cámaras inteligentes con reconocimiento facial, ¿no?, y tenía un gran repositorio de datos de las personas que estaban circulando y cualquier incidente o cualquier situación actuaba inmediatamente desde una central logística y de administración de datos y de datos abiertos, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención es que las personas en el transporte público tenían el servicio online. Es decir, estaban en un paradero y desde su celular podían ver en cuánto tiempo iba a llegar el bus que estaban esperando y en cuánto tiempo iban a demorar al destino que iban. O sus 7 líneas de trenes que habían en ese entonces subterráneos, ¿no? Entonces, esa tecnología tiene ya casi más de 10, 15 años. En Perú se ha llegado hace un año a implementar en Miraflores, en el distrito limeño de Miraflores, en una cuadra, en la avenida Benavides, esa ciudad inteligente, ¿no? Y la idea es que se pueda ampliar, ¿no? Pero depende mucho también de la capacidad, el tema del correcto uso y de la brecha digital, ¿no?, para ello.
También escuchaba tu participación sobre la innovación y me preguntaba también, ¿no?, que la innovación no necesariamente está ligado solamente a la tecnología, ¿no? Se puede innovar mediante muchas maneras, pensar dentro de la caja, dentro de la administración pública, que es un reto doble, ¿no?, y cómo buscar nuevas soluciones a viejos problemas, ¿sí? Es parte de las preguntas también que tú has mencionado, y la necesidad pues de un Open Data, un gran repositorio de información. Y sí, pues el tema de compartir información, también recordaba que nosotros en Perú ya tenemos implementado desde hace más de 10 años la plataforma de interoperabilidad. Es más, recordaba que uno de nuestros primeros cursos internacionales con el CLAT en el año 2015 para todos los servidores públicos de Iberoamérica fue la arquitectura orientada a servicios. ¿En qué consistía? En que el ingeniero aquí en Perú que dirigió el proyecto de plataforma de interoperabilidad enseñaba a los ingenieros de los países del CLAT que venían inscritos a este curso cómo se diseñó esta plataforma de interoperabilidad. Entonces era un referente Perú con su plataforma de interoperabilidad. Y ahí viene el otro reto que tú mencionas, cómo tener esa data que pueda ser conversada en esa pista llamada plataforma de interoperabilidad, ¿no? Y sí, pues hay más preguntas que respuestas, como bien mencionas. Muchas gracias. A continuación doy pase a Andrea, ¿no?, Andrea Picasso para su participación. Bueno, yo quiero ver la cara de los valientes que llegaron al último esfuerzo de esta jornada para hablar de este tema que asimismo es probablemente donde tengamos las mayores brechas en nuestros países. También me tocó estar allá en el 2013 en Corea y llegar y parecía esas películas que vemos del futuro ya más de una década atrás. Y de nuevo, es probablemente donde tengamos las mayores brechas en nuestros países. Y acá me voy a permitir hacer un paréntesis, porque es cierto, cuando hablamos de innovación, por supuesto que la asociamos a tecnología, pero para mí también tiene mucho que ver con nuevas formas de hacer las cosas, de encontrar nuevas soluciones a los problemas a los desafíos, dijimos hoy, que nos enfrentamos día a día. Y algo para resaltar, este es el paréntesis, esta nueva revalorización que le damos a los aspectos culturales que tenemos, porque me gusta mucho escuchar en el corte el quechua que usan acá, entonces me llama mucho la atención y me gusta escucharlo. En Paraguay, ya les conté, también tenemos el guaraní, y revalorizar esa nuestra cultura en este contexto tan cambiante y acelerado, me parece algo a destacar de nuestros países. Son los elementos comunes culturales en un contexto absolutamente cambiante, de cambios exponenciales y muy acelerados. ¿Qué quiero decir desde la gestión pública? Me toca estar en el servicio civil, por supuesto. Y de nuevo, también encuentro esa área donde tenemos temas transversales, sí, las mayores brechas. Tenemos estos sistemas de administración pública que son sistemas pesados, sistemas duros, que por ahí es difícil cambiarlos, llevar a los proyectos que pretenden cambiar los sistemas de información financiera del Estado son sumamente complejos. Y siempre me hago estas preguntas: ¿por qué es tan difícil en un mundo tan tecnológico cambiar un sistema de administración financiera o donde hacemos las nóminas, pago de salarios? Son sistemas como muy manuales todavía, operativos en este contexto tan acelerado. Y efectivamente, respondiendo a uno de los desafíos que has planteado, en el sector público nos movemos en un marco de derecho público. En el derecho público podemos hacer lo que nos está permitido hacer. No es derecho privado donde se puede hacer lo que no está prohibido. En el derecho público podemos hacer lo que está escrito. Entonces, no es el ambiente más favorable para la innovación, que efectivamente trae consigo el error. Entonces es muy difícil desde el sector público innovar, porque hay mucho margen de fallar, donde tenemos las mayores brechas. Trabajar en innovación, donde te moves en un marco que está escrito lo que tenés que hacer. Entonces, palabras que vimos, conceptos que vimos más temprano en la jornada, como este de la capacitación continua, va a ser clave, creo, para tratar
tratar de incorporar y de adoptar a nuestras administraciones todo el avance tecnológico que se nos viene. Y les pongo un ejemplo. Me tocó también estar en el pasado en un programa de becas. Entonces, ¿qué le pedimos a un ciudadano que se postula a un programa de becas? Y le pedimos su certificado de estudios, que le damos nosotros, Ministerio de Educación, institución pública. Y su cédula de identidad registrada y autenticada, que le damos nosotros, el registro civil de las personas. Entonces, espera, le estamos pidiendo un montón de documentación que la emiten las instituciones públicas a la persona que cada vez que tiene que hacer un trámite necesita ir a cada institución a recoger un papel y presentarme otra vez a mí ese papel. Bueno, y por supuesto en los últimos años creo que todos los países hemos venido avanzando en esto y en esa interoperabilidad, en hacerlo conjunto y poder estirarnos más del registro de la institución que está a mi lado. Me tocó una tarde en Paraguay, por ejemplo, hace mucho calor, nos morimos de calor. Y los ingenieros agrónomos que llevan sus expedientes, sus trámites al catastro, tienen que pedirme a mí su certificado de que no son funcionarios públicos, en papel, para presentar en la oficina de al lado. Entonces es una locura pedirle a una persona del sector privado, a un ingeniero agrónomo, que venga a buscar un papel que diga que él no es funcionario público, para poder hacer su gestión catastral. Y nos enfrentamos a desafíos tan grandes, de nuevo, y es tan duro y difícil cambiarlo. Claro, nos movemos en un marco de derecho donde podemos hacer solamente lo que está permitido hacerlo. Pero como mensaje a destacar aquí, aparte de esto, de la apertura, la participación, el proceso de aprendizaje continuo, porque esto va a seguir y van a seguir acelerándose esas nuevas tecnologías que vamos a tener que adoptar porque si no nos quedamos atrás. Y efectivamente, cuando uno ve otros países, Corea, me tocó también estar en Singapur, donde vos te moves en una ciudad que es mar, de verdad. Y ahí estas brechas son grandes. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué gran desafío? Entonces aquí el punto y mi mensaje es que probablemente sea en esta área el mayor espacio donde tenemos para la colaboración con los otros actores, la sociedad civil, todo esto que se viene para que trabajemos juntos, porque en el sector público nos movemos en un marco más rígido. Y es así, esa es la forma. Pero la colaboración y la participación, en mi experiencia, sobre todo en este ámbito de tomar estas nuevas tecnologías tan disruptivas que se nos vienen y que generan un impacto tremendo en los ciudadanos. ¿Se acuerdan que hablábamos de competencias, hablábamos de habilidades, de cómo llegar con mejores bienes y servicios finales a la gente? Y es parte de esto. Probablemente estas adopciones de tecnologías van a hacer que seamos más rápidos, más eficientes, menos costosos. Entonces ahí, ¿qué afecta? La calidad del servicio civil, afecta ese porcentaje del gasto público que tenemos y que todo el mundo mira y que quiere reducir. Entonces, ¿cómo tomar estos elementos, adaptarlos para que finalmente seamos más eficientes, lleguemos mejor a la gente, pero como destaque, en mi opinión, para mí es uno de los mayores espacios donde tenemos para trabajar de manera colaborativa con los otros actores. Entonces hay iniciativas como un hackathon donde se le presente a las universidades, a los diferentes think tanks, que puedan encontrar las mejores soluciones a problemas que nosotros desde la cancha, desde las administraciones públicas tenemos. Entonces es este espacio, probablemente esta área donde la participación y colaboración nos puede aportar mayores espacios de trabajo. Entonces ese es mi mensaje para este segmento de la noche. Gracias. Muchas gracias por la participación. Y sí, es un tema muy importante tener en cuenta la brecha digital. En nuestro país, por ejemplo, si analizamos el tema de la brecha digital, geográficamente el 60% del territorio peruano es Amazonía, es selva. Un 20% es zona andina y el otro 20% o hasta menos es la costa. Pero la gran concentración de población está en la costa, un poco menos en la zona andina y mucho menos en la zona de la Amazonía, ¿no? Entonces, el acceso de las telecomunicaciones es complicado por la zona geográfica.
Pero viene también el tema en cuanto a la brecha digital del acceso, como bien se está mencionando, pero también el tema del uso, porque pueden tener la tecnología y no la saben usar, o el tema de la calidad de uso, la pueden usar, pero para temas que no son de desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta ello. Y cuando escuchaba el tema de innovación, también me preguntaba la necesidad de las competencias que tiene que desarrollar el servidor público del siglo XXI para innovar, ¿no? Para usar las tecnologías, competencias digitales, competencias de innovación, que es muy importante, y ahí es donde centramos este tipo de espacios precisamente para poder primero sensibilizar y luego ver hacia dónde debemos ir para estar en el tren de desarrollo de innovación de tecnologías. Muchas gracias. Entonces, ahora presentamos e invitamos a la mesa de panel a Ana Sobarzo. Ella es directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lidera la estrategia y ejecución de iniciativas para fomentar la cultura innovadora y el desarrollo de nuevos negocios. Es bióloga marina por la Universidad de Concepción, Chile, y magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia Tecnológica e Innovación para la Universidad, ¿no? y Cayetano Heredia. Ha sido subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica en Concitec y durante su gestión ha desarrollado los primeros IBAIs o Iniciativas de Vinculación Academia-Industria, ¿sí? Ha sido gerente general de la empresa Bioincuba de la Universidad Cayetano Heredia y jefe de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual. Damos la bienvenida a Ana Sobarzo. Un fuerte aplauso, por favor. Adelante, Ana, bienvenida. Dije, bueno, voy a hablar de la colaboración, cómo percibimos nosotros o cómo tratamos de lograr llegar a lo que requiere el ciudadano de a pie. O sea, yo en el tráfico ahora decía, pucha, ojalá el MTC arregle esto alguna vez. Ya. Entonces yo decía eso. Pero cuando vi por qué se produjo el tráfico, dije, bueno, aquí sí se puede hacer una innovación. Había una batida de la ATU, ¿ya?, que ocupaba 3 carriles de Javier Prado. Los que vivimos por La Molina sabemos lo que significa que ocupen 3 carriles de Javier Prado. Toda La Molina estaba completamente congestionada de salida, cosa que nunca sucede a esta hora. Entonces, y cuando vi, era la ATU que estaba deteniendo, junto con la policía, a taxis que no parecían taxis. Entonces, primero estaba enojada, dije, pucha, ¿por qué lo hacen en hora punta? Pero después me acordé de la inseguridad ciudadana y todo lo que está sucediendo. Entonces dije, bueno, está bien, o sea, lo están haciendo bien, tiene que ser así. Pero después pensé, no hay tecnología de punta que se pueda utilizar en reconocimiento de placa y que le dicten directamente hoy esa placa y más adelante lo pillen. Digo, o sea. Entonces, y para dar el marco, la idea acá es, o lo que yo había tratado de poner, pero no está en la presentación, no la han puesto todavía, pero pues la colaboración, palabra clave, la innovación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos colaborar con el ciudadano de a pie, ¿cómo escuchamos al ciudadano de a pie en este minuto, utilizando las nuevas tecnologías que tú comentabas? Es un tema importante, o sea, y ahí hay que innovar, porque muchas veces les voy a dar un ejemplo al final de algo que no contó con la participación digamos, del ciudadano de a pie, pero que se requieren temas de innovación. ¿Puedes seguir? Ya. La innovación es un pilar fundamental para la mejora de los servicios al ciudadano y la optimización de la gestión estatal. ¿Y por qué tenemos que innovar? Tal como decía el colega acá, dijo, bueno, somos 60% Amazonía. ¿Cómo podemos preguntarle a alguien que no habla castellano cuáles son las necesidades en todos los sectores estatales? En salud, en vivienda, en comunicaciones. ¿Cómo lo podemos hacer si no habla castellano? Pero ya hay tecnologías que nos permiten traducir y escuchar lo que necesita. El tema es cómo lo usamos y ahí viene la innovación, porque la innovación no necesariamente es la tecnología, sino cómo usamos esa tecnología para llegar. Esto lo saqué de bueno, no se ve, pero le preguntaban a la gente, estos son países de la OECD, le preguntaban a la gente si el gobierno había tomado en cuenta, siento que al diseñar o retomar las prestaciones sociales, el gobierno toma en cuenta las opiniones de las personas como yo, o sea, del ciudadano de a pie. Estamos hablando de la OECD, el verde es que no lo toman en cuenta, ¿ya? Entonces, ni siquiera es un problema que digamos desde Latinoamérica, es un problema estructural en todo el sector público, no tomamos en cuenta al ciudadano de a pie.
¿sí? Entonces, y yo traje eso acá porque la innovación en cómo podemos colaborar con el ciudadano de a pie es una herramienta útil en cómo pensar cómo lo podemos hacer distinto sin salirnos del marco normativo. Y a veces sí se puede hacer sin salirse del marco normativo, porque lo que necesitamos es saber y preguntarle al ciudadano si lo que estamos haciendo realmente le sirve, o cuánto nos sirve a nosotros, pero no le sirve al ciudadano, que ese es otro tema. Entonces, muchas veces cuando trabajamos en el sector público, uno quiere asegurar las metas propias. Si eso, por ejemplo, ¿cuántas patentes se hacen en el país? Y vamos a hacer patentes y patentes y patentes. ¿Realmente eso le sirve a quién? ¿A la institución o le sirve al país? Hacer miles de patentes que nos sirven de mucho para las instituciones, ¿le sirve a quién? Dejo eso como, o sea, y entonces yo les dejé el enlace en el anterior, pero hay un estudio, ese estudio de la OSD, donde el problema recurrente es que no escuchamos a la gente. Entonces ellos plantean ahí formas innovadoras en que el sector público puede escuchar a las personas y colaborar en el diseño de políticas públicas. Todos hemos diseñado políticas públicas, ¿cierto? Y sabemos lo complejo que es sacar una política o un reglamento. Hay políticas que de hecho todavía no salen y se mantienen ahí eternamente. Y hay reglamentos que se publicó la ley y el reglamento se publicó 16 años después, cuando ya la ley no servía o había pasado fuera del sistema, ¿cierto? Entonces, los que quieran leer es muy bueno porque además explica varios casos en los cuales se utilizó diferentes herramientas innovadoras para comunicarse con la gente, ¿ya? Entonces, ¿puedes saltar a la siguiente? Ahora, la idea acá es, siempre en innovación pública lo utilizan más que en la innovación privada, pero hablan de co-crear. No sé si han visto vamos a co-crear. Entonces yo no sé si co-crear es co-crear con mi amigo, el de al lado, el que está acá, o co-crear es co-crear con el ciudadano al cual tú le tienes que solucionar un problema, ¿cierto? Entonces ahí hay que generar información, ¿ya? Hay que generar una consulta que promueva una participación y de esa manera las reglas, reglamentos, políticas, lo que hagamos, se vincula y realmente hay co-creación, ¿sí? Pero eso, y yo decía, bueno, acá es donde está la innovación. ¿Cómo podemos informar? ¿Cómo podemos hacer que participen la gente que no habla castellano, que habla quechua o habla cualquier otro idioma que no es el idioma castellano? Y que en Perú, yo creo que también en tu país, hay etnias que hablan y que tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros de atención. Entonces, cuando hablamos de co-crear, ahí es una palabra donde se tiene que insertar la innovación y muchas veces pensamos que traer un sistema de TI, una nueva computadora, un nuevo sistema, eso no es necesariamente innovación, sino cómo haces para que haya participación, te consulten, haya información y la información sea entendible por todos. Hay mucha información pública que la entiende el funcionario público, pero el de a pie no la entiende. Y nosotros, sobre todo en el sistema judicial es peor, o sea, nadie entiende lo que tratan de decir. Entonces, de hecho, creo que le dieron un premio a un juez que escribía resoluciones que entendía cualquier persona. O sea, ¿cómo le damos un premio a un juez por eso? Cuando debería ser al revés, todos deberían escribir así para que todos entendiéramos dónde estamos, ¿ya? Entonces, ahí es donde se pueden dar prácticas innovadoras de generar una colaboración para que las normas sirvan para todos. Yo les voy a dar un ejemplo de una norma que creo que la modificaron, pero en su momento se emitió una norma para los que hacían acuicultura. Entonces, la norma era que si tú tenías un terreno y estabas haciendo acuicultura, tú tenías que tener un sistema de guardado del alimento que tenía que ser con cemento, bonito, cerrado, qué sé yo, y tenía que ser uno por cada productor. Y eso salió de Lima. A mí me tocó ir con el que estaba a cargo de esa institución en ese momento a presentárselo a 32 comunidades que tenían acuicultura, ¿ya? Y esta persona le dijo, bueno, si no cumple, lo cerramos. Casi lo matan, ¿ya? Yo a favor de que lo mataran. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a las comunidades donde hay 5 o 6 personas o más
que cada una tiene su cultivo de peces, pero que tienen un solo lugar donde guardan el alimento. Y ese es el lugar de la comunidad. ¿Cómo diseñas una norma pensando, claro, si lo piensas desde Lima, suena bonito, pero cuando lo aplicas en la realidad, nunca le preguntaste, o te dicen, oye, si yo hago eso acá en la Amazonía, se humedece y el alimento se echa a perder. Acá lo tenemos que hacer de otro material que no es el material que tú me estás diciendo que lo haga en Lima. ¿Ya? Ya, esa es una norma y yo creo que todos han hecho así, porque todos se han sentido identificados por alguna norma que ha salido desde Lima, no pensando en lo que pasa en las regiones. Entonces, no se está co-creando, se está creando e imponiendo. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo lo tomé más como cómo podemos generar la cooperación entre el ciudadano de a pie, que como yo sufrió 1 hora y media en el tráfico, y nadie me preguntó del MTC. Entonces, ¿cómo hago que...? Y eso ocurre en muchos lugares donde no funciona. Entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente, y dije, bueno, ¿cómo lo están haciendo en otros países? Entonces, puedes pasar a la siguiente. Toda la información está, de dónde lo saqué. Por ejemplo, es Decide Madrid, ¿ya? Es una plataforma de participación ciudadana donde la gente deja sus quejas, deja las necesidades, pero también, puedes darles la siguiente, pero también puede diseñar programas en que el mismo gobierno lo pone a disposición. Entonces yo dije, voy a ir a ver qué estamos haciendo acá, si tenemos algo parecido. ¿Eh? Ahora van a ver el resultado de esa búsqueda. Entonces, ese es Madrid, puedes saltar una más. Bueno, los presupuestos participativos, todos sabemos que existen, ¿cierto? ¿Cuán participativos son? Ya es otro tema. Yo no he visto una plataforma que promueve, por ejemplo, el desarrollo de presupuestos participativos, pero como una plataforma en la que se vea todo. Generalmente es algo que hacen las municipalidades, los gobiernos regionales, pero cae en algo que no sabemos bien qué pasa. Entonces, lo puse ahí porque sí es una forma de co-crear, pero creo que no se está utilizando adecuadamente. ¿Sí? Puedes saltar porque quedaban 2 todavía. Bueno, creo que se fueron. Puedes saltar. Este es del Reino Unido, es una plataforma que cualquiera lo puede usar, incluso nosotros la podemos comprar, y acá es un poco más para resolver problemas locales, ¿ya? O sea, no sé, yo vivo en La Molina y está lleno de hoyos, me gustaría reportar a la municipalidad todos los hoyos que tiene. No hay, no tengo dónde reportar eso, en tiempo real, ¿ya? Entonces, esta plataforma la tiene, puedes dar una más, y tú puedes, por ejemplo, generar problemas para discutir localmente. O sea, yo pongo el problema como desarrollador de la municipalidad y lo discuto con mis vecinos. ¿Ya? Entonces, completamente abierto. Son plataformas incluso que se pueden utilizar. ¿Puedes saltar de nuevo? Este es de Islandia. También, efectivamente, salta de nuevo. Es una plataforma donde se pone, y por ejemplo, esto es las rampas, dónde hay rampas y cómo se ponen las rampas para las personas discapacitadas. Y las personas discuten sobre eso. Entonces, fíjense que es algo tan sencillo en el que yo como ciudadano me puedo expresar ante cosas para que mi gobierno mejore donde estoy. Y no es tan complicado. ¿Ya? ¿Puede saltar? Bueno, y Estados Unidos, siempre Estados Unidos, si ustedes entran ahí a esta página, tiene los desafíos que las agencias gubernamentales lanzan para que el sector productivo o las ONG o las personas puedan participar en todos los ámbitos. Acá hay varios, ya han lanzado algunos Challenger, algunos ministerios, pero ha sido como el ministerio lanzando el Challenger y bueno, anda a saber tú cómo llegaron a ese Challenger o cómo lo solucionaron finalmente. ¿Puedes cambiar de nuevo? Co-crear es la clave para desarrollar nuevos productos, servicios y procesos que ayuden al ciudadano. O sea, no es una palabrita que no tenga un sentido. Entonces, sí, hay que co-crear con el amigo, con el del otro ministerio, sí, pero también hay que co-crear con el ciudadano. Y cuando no co-creamos con el ciudadano, lo que pasa es que muchas de las cosas no sirven y terminan siendo una barrera burocrática más para el ciudadano. Entonces, ahora quiero mostrarles cuántos laboratorios de innovación hay en el país. ¿Ya? ¿Puedes saltar? Tenemos todos estos laboratorios de innovación, pero no tienen una plataforma común. De hecho, hay cerca de 4 o 5 diferentes estamentos de reglamento que controlan los laboratorios de innovación. Y también dice gobiernos regionales y también hay municipales que han creado laboratorios de innovación, pero no todos se rigen por las mismas reglas ni hacen cosas que realmente apunten a darle valor al ciudadano.
Puedes pasar a la última. Bueno, este fue un desafío de la primera convocatoria de innovación del MINSA Lab, ¿ya? Que me pareció súper interesante. Casi todas las universidades queríamos participar de esto, pero cuando al revisar las bases te das cuenta de que en ningún momento se preguntó al ciudadano o se co-creó esas bases con el ciudadano, de a pie. Ni siquiera con los investigadores que iban a participar, ¿ya? Se suspendió lamentablemente por un fallo efectivamente en las bases, ¿ya? Entonces, y es porque no co-creaste. O sea, te encerraste tú y dijiste. Entonces, doy este ejemplo que puede sonar terrible. O sea, saludo que todas estas instituciones tengan un laboratorio de innovación, pero el laboratorio de innovación no es por implantar nuevas tecnologías de TI, es por desarrollar cosas con los ciudadanos, con los otros ministerios y desarrollar cosas que les sirvan a todos finalmente y haya un crecimiento. Por lo tanto, la innovación y la co-creación pública es importante y no pasa por comprar nuevas plataformas, sino por cambiar pequeños procesos, eso también es innovación, que afecten directamente al ciudadano y afecten también a los servidores públicos en mejorar su trabajo y la percepción que la gente tiene de a pie del Estado. ¿Sí? Nada, 1000 disculpas por llegar tarde. Muchas gracias Ana. Interesante tu participación y mientras escuchaba y al leer tu hoja de vida, que es bióloga marina, recordaba un dato interesante, pues estamos hablando de tecnologías de inteligencia artificial que forma parte de las tecnologías disruptivas, de las tecnologías de información, quien a su vez decantan en lo que es todo el tema de sistemas, computación y la teoría de sistemas. Y en los años 50, 1950, quien creó la teoría de sistemas fue precisamente un biólogo, ¿no? Por esa mirada sistémica, esa mirada completa, ¿no? No fue un ingeniero, no fue un tecnólogo, fue un biólogo, ¿no? Entonces, me confirma la participación tuya con esa mirada del efecto y de la mirada sistémica, mirar el bosque, ¿no? Y no solo el árbol, ¿no? Y mientras también escuchaba tu participación, sí, pues es importante tomar en cuenta que son los ciudadanos, que es la sociedad quien realmente conoce el verdadero problema que les afecta, y no una persona que está sentada en un escritorio en Lima que piensa solucionar el problema del país o en una región tal sin conocer realmente la realidad, ¿no? La territorialidad es muy importante justo en ese diseño de políticas con la participación ciudadana. Open Data, participación ciudadana, ética, ¿no? Integridad, rendición de cuentas, todo ello engloba el concepto de gobierno abierto que se debe promover, ¿no? Que se debe desarrollar precisamente en este tipo de propuestas que queremos establecer. Muy bien, entramos a la segunda etapa de este panel en la cual voy a pedir a cada uno de ustedes sus comentarios generales de las participaciones de sus colegas, ¿no? Un promedio de 5 a 6 minutos, por favor. Así que le doy el pase primero a Litsi. Adelante, Litsi, por favor. No, muchas gracias. Encuentro muy interesante esto de la co-creación, ¿cierto? Porque también en el trabajo que hago yo en cuanto a la inclusión y la equidad se habla mucho de la participación de grupos, diferentes grupos que normalmente no son representados en muchas decisiones que se hacen. En Canadá se ocupa mucho este tema de colaboración, co-creación, preguntarle a las personas cómo pueden aumentar o cómo pueden mejorar los servicios públicos, ¿no? Canadá está haciendo un trabajo muy bien en ese ámbito a través del país en diferentes índoles, no solamente en el servicio público, en diferentes organizaciones a donde ya están a través de diferentes marcos teóricos, están involucrando a diferentes sectores de la población. Yo he hablado en otras ocasiones sobre lo que nosotros llamamos el análisis basado en género, Gender Analysis Plus. Y esto permite que el servicio público, el gobierno federal, el gobierno provincial, la municipalidad en Canadá, pueden preguntar a los diversos grupos a través de un marco teórico qué necesitan,
¿Qué requieren? ¿Quién está excluido de las decisiones? ¿Quién puede involucrarse? Entonces, lo encuentro muy interesante en todo este tema de innovación, la co-creación, la colaboración entre los diferentes grupos. Y cuando se trata de la inteligencia artificial, estamos hablando de datos que normalmente vienen de la cultura dominante norteamericana, ¿no? Entonces tenemos que ver también cómo se puede utilizar datos de diversos países y diversos grupos, ¿no? Para poder ser una consideración ética en el uso de datos a través de diferentes culturas, países, etc. Entonces, gracias. Muchas gracias, Litsi. Adelante, Juan Carlos. No, súper buena reflexión, sobre todo la interculturalidad en el uso de la inteligencia artificial hoy, cuando obviamente los modelos son entrenados bajo ciertos estándares más occidentales. Creo que es una discusión que nos lleva al futuro, ¿no? Pero en verdad es el presente, ¿no? Y es población que hoy está excluida de la tecnología, y es algo también para reflexionar, y gracias por ponerlo en mesa, creo que es muy importante. Hablábamos de innovación, hablábamos de co-creación, y cuando hablamos de innovación, probablemente sí pensamos siempre en tecnología, pero ya lo hemos mencionado, es cambiar procesos también, es cambiar la forma de hacer las cosas. A veces hay mucha innovación que viene con cero tecnología detrás y simplemente es darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y justamente pensando en co-creación, a veces, y cuando diseñamos políticas, y me ha tocado estar de ese lado también, lo hacemos desde gabinete, con nuestros propios sesgos, ¿no? Cuando podríamos intentar bajarla un poco más justamente al ciudadano, a nuestro stakeholder principal. Y obviamente hay súper herramientas que ha mencionado Ana ahora, pero podemos hacer talleres muy manuales también, pero ya estamos innovando, estamos dándole la vuelta a la forma común de hacer una política pública. Y en esos talleres puedes validar con stakeholders, con un grupo muy reducido, obviamente, el efecto que podría tener, ¿no? Entonces, hay opciones, probablemente costo efectivas también, sin necesidad de subirnos a herramientas tecnológicas que creo hoy que son necesarias para justamente tener más feedback. También quería mencionarles otro tema. Cuando hablamos de co-creación y cuando hablamos también de innovación, es importante, y temas de interculturalidad, y quiero ahí cerrar con esta reflexión. Hoy, y lo hablábamos mucho cuando estaba en el MIDIS, hablamos mucho de la interculturalidad. Hoy hay herramientas tecnológicas, LLMs, que te pueden hoy leer y traducir al instante y tener una conversación fluida en 2 idiomas sin tú entender el idioma de la otra persona. Google acaba de sacar una tecnología que lo hace. Podríamos pensar también, para mejorar los servicios públicos, en un futuro, claramente muy soñador, tener ese tipo de herramientas, porque Perú, para bien, culturalmente es muy rico en idiomas. No es el quechua, en verdad tenemos más de 20 idiomas reconocidos y más dialectos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder llegar con la misma información de calidad a todas esas personas que tienen los mismos derechos? No solo hablamos quechua, no solo hablamos aymara, hablamos aguajún, hablamos chipibo, conigua, etc. Entonces, claro, pensemos también en cómo utilizar la tecnología para llegar a esas poblaciones que han estado excluidas de los servicios públicos en su idioma y de una manera pues, ética y culturalmente inclusiva, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante, Andrea. Hablábamos más temprano del porcentaje de niños que hoy están en la primaria que van a tener en el 2030 empleos que hoy no existen. Y cómo se va reemplazando y automatizando los trabajos
que hoy se hacen manuales, en los niveles o porcentajes de automatización de los trabajos que hoy hacemos. Entonces ahí también que comentábamos, ¿cómo lo enfrentamos, verdad? Lo enfrentamos con, decíamos, aprendizaje continuo, pensamiento crítico, creatividad. Y fíjense, una de las presentaciones que hizo Itzi que tenía que ver con cómo mitigar los riesgos de la inteligencia artificial y era supervisión humana. Entonces, finalmente, aún con tanta necesidad en la adopción de tecnologías, el pensamiento crítico, la creatividad, la razonabilidad de las personas son elementos en los cuales tenemos esa ventaja para adoptar las nuevas tecnologías disruptivas que se nos vienen. Y ahí, por supuesto, creo que tenemos mucha coincidencia en lo que decíamos con los colegas por el lado de la rigidez en las administraciones públicas y para mí que el mensaje final mío también fue la colaboración, porque en estas brechas, en la adopción de tecnologías probablemente es donde hay mayor espacio para la colaboración. Y ahí qué importante en esta colaboración tener en cuenta a los diferentes grupos. Y hablábamos de los diferentes grupos culturales de nuestros países, ¿verdad? Y Paraguay también como Perú. Y las personas con discapacidad también. El género, el enfoque de género, por supuesto, eso se ve en muchísimos elementos, el género, las personas con discapacidad. Hoy mencioné también los cambios demográficos. Los cambios demográficos en la adopción de tecnologías. Le bajé a mi padre en su celular una app para que pueda descargar su factura del servicio de energía eléctrica. Entonces después le llamo a la otra y le digo, papá, ¿dónde te fuiste? Me fui a buscar mi factura de energía eléctrica. Claro, pero no me sirve tener en el celular porque no sé si pagué, si no pagué, no lo veo. No, él se quiere ir a buscar el papel. Entonces, ¿cómo incorporamos además estas poblaciones vulnerables con sus características específicas, las personas con discapacidad, el enfoque de género, los cambios demográficos? Los cambios demográficos, sobre todo en las políticas públicas, hay muchas políticas sociales orientadas a los adultos mayores. Recuerdo en Paraguay se hizo un censo de adultos mayores. Y es muy difícil para los adultos mayores hacer un censo que probablemente le decís, te paso el link. ¿Cómo lo hacen, verdad? Entonces, de nuevo, la participación, la colaboración y esta co-creación pensando. Pero era muy fácil verlo. ¿Cómo le vas a pedir a un adulto mayor que complete el link, verdad? Ahí faltó ese de ver cómo llegar mejor a este ciudadano. También teníamos otra medida que tenía que ver con una región aislada, ya en sentido demográfico, está un poquito alejada de los centros, frontera al norte de Paraguay con Bolivia. Entonces, para nosotros era así. Ahora es todo por internet. Nosotros no tenemos señal acá. ¿No? Entonces, qué importante, pero en este espacio, en este eje de adopción de las nuevas tecnologías, como países, como región, como Latinoamérica, no nos podemos quedar atrás porque el mundo va a avanzar igual, pero sí tomemos los espacios donde encontrar participación, co-creación y colaboración me parece clave para avanzar y para estar también al pie de las nuevas tecnologías que se nos vienen. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Adelante, Ana, por favor. Bueno, yo voy a tomar dos cosas. Voy a tomar como que un pedacito de cada uno. En relación a la inteligencia artificial, el Estado es el mayor dueño de datos que hay en todo el país. O sea, nadie tiene los datos que tiene el Estado. En todos los ministerios no hay. O sea, y si uno pudiera depurar esos datos y utilizarlo para hacer primeros ensayos y luego ir al público a preguntar y a contestar lo que encontraste con la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial a ese nivel, sería algo interesantísimo. Estuve en una reunión el día martes donde habían funcionarios públicos de GETSI, que hace investigación en salud, y ellos habían depurado datos, no recuerdo el número exacto, pero con la depuración de datos y el uso de algoritmos predictivos, habían podido encontrar a personas que iban a sufrir un deterioro renal antes y estaban tratando de iniciar un tratamiento antes para que estas personas no llegaran a diálisis, lo que significaba un impacto enorme en la economía del país. Fíjense el uso que se le daba a una data que tenía salud. salud tiene 9 millones. Si eso mismo se aplica en el CIS, que son más de 31 millones, más de 25 millones,
podría saber de qué va a estar enfermo un porcentaje específico del país e iniciar políticas públicas hacia atrás. Estoy hablando solo de salud porque es un área que manejo un poco más, pero si ustedes eso lo extrapolan a todo, imaginen, y estoy hablando al nivel en el que es simplemente tomar los datos, depurarlos e iniciar acciones de aplicación de inteligencia artificial para la obtención de políticas públicas a través de modelos predictivos. ¿Sí? O sea, bien arriba. Ya. Ahora vamos bajando hacia algo más pedestre. Por ejemplo, una de las cosas que hace mucho la Escuela Serviris y los que han estado llevando los cursos de innovación es que se aplica la misma metodología que nosotros aplicamos con los emprendedores. Yo trabajo mucho con emprendedores, o sea, viene gente y dice, tengo esta idea, ya bacán, anda y pruébala. O sea, si tú dices que esto se vende, anda, y no a tu mamá, ni a tu amigo, ni a tu hermano, no, al que no conozcas en la calle, véndele tu producto. Entonces, lo que hacemos acá es hacer que los funcionarios públicos que tienen una idea vayan y vean y pregunten al ciudadano de a pie si eso funciona, si les parece que realmente le agrega valor. Y ese es un proceso de co-creación muy rápido, que no requiere grande inversión de recursos. O sea, es simplemente el compromiso de un equipo de ir a preguntar en el lugar donde esté, si esto es para el ciudadano de a pie o si es para otras instituciones, ir y preguntar si lo que estás haciendo realmente le agrega un valor a alguien, pero no pensar que tú lo hiciste. Y esto no es barato, ¿eh? O sea, no es caro, no es algo que te cueste muchos recursos, ¿sí? Y la otra es que yo antes tuve el corset de la norma, pero mucho del corset de la norma va también en cómo puedes dentro de la norma actuar. Entonces, ahí también estábamos, creo, en un conversatorio que tuvimos con Servir, y ahí también había un problema y era que había que hacerle cursos de innovación a la Contraloría, porque la Contraloría también requiere, o sea, la innovación y todo lo que estamos hablando va de la mano con la generación de funcionarios públicos en las Contralorías que entiendan este proceso y lo vean de una manera amigable. Entonces, no es solamente a nivel de nosotros, sino es a nivel de esto. Y finalmente, una de las cosas más importantes es entender que, como decías tú, hay un cambio demográfico. Entonces, ¿cómo unificas a una población? Y me ha tocado ver proyectos en los cuales justamente era cómo insertar o cómo darles DNI, por ejemplo, a adultos mayores que no tuvieron DNI. ¿Cómo haces para darle DNI a un adulto mayor que no sabe leer, no sabe escribir y cómo llegas a ellos? ¿Cómo llegas al adulto mayor que tiene que no ha sacado su pensión? Y no ha sacado su pensión porque no sabe hacer el trámite. Y he visto cómo los funcionarios públicos han tratado de desarrollar herramientas que incorporan herramientas de tecnologías y les pasaba lo mismo. O sea, yo no puedo llenar eso, ¿ya? Entonces, ahí venía la pregunta de quién es el usuario final. Y lo que pasa dentro de lo que nosotros hacemos con el emprendimiento es que transformamos las herramientas que utilizamos con los emprendedores para que los funcionarios públicos las puedan utilizar en su día a día en el desarrollo de pequeñas modificaciones que no son caras, que están dentro del marco de la ley y que mejoran significativamente la percepción del ciudadano de a pie. Y eso pasa y a veces nosotros le mandábamos a los emprendedores y también cuando trabajábamos con los funcionarios públicos que le preguntaran incluso al guardia que hace el tamizaje en el hospital. En muchos de los hospitales del MINSA el guardia es el que hace el primer tamizaje. Entonces, o sea, es terrible, pero sucede. Entonces, ¿cómo incorporas lo que dice el guardia en el proceso de desarrollo del paciente? ¿Sí? Entonces, mi mensaje final es que las grandes tecnologías sí se pueden aplicar, se necesitan aplicar y que el mayor tenedor de datos es el Estado. Lo que significa que puede negociar también mejor con las grandes tecnologías que van a venir tanto de China como de Estados Unidos a competir por esos datos. Entonces, bueno, pues se los podemos entregar, pero negociemos bien. Esa es una. La segunda es que se puede hacer también con que las herramientas que uno utiliza para el privado de emprendimiento se pueden utilizar para el sector público y que esas herramientas incluyen que se diseñas, vayas y preguntes a tu usuario final, incluyendo, insisto, y eso forma parte también del sistema de innovación. Y eso sí es más difícil de romper en el sector público, y que cuando uno innova, el jefe lo que diga el jefe vale tanto como lo que dice el
el colaborador que está recibiendo en la puerta a la gente en el ministerio. Eso es algo más difícil de romper en el sector público de lo que es en el sector privado, aunque ustedes no lo crean. Porque viene el jefe y dice, no, esto se hace así y se hace así, aunque sea una brutalidad. ¿Ya? Y eso pasa, sí. Entonces, ese sí es una tara que es un poquito más compleja de quebrar, pero creo que no es imposible. Entonces, nada, yo creo que hay que negociar los datos públicos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Pasamos a la tercera y última etapa de este panel y responder preguntas de los participantes. Vamos a resumir las preguntas. Una pregunta es, ¿cuál debería ser el impacto del uso de la inteligencia artificial en la gestión pública? ¿Quiénes quisieran contestar, por favor, a esta pregunta? Yo creo que la contesté. O sea, el impacto, insisto, son cada ministerio, cada entidad pública sentada acá tiene una cantidad de datos que si los limpian, tiene cantidad de información que si los limpian se transforman en datos y los datos se transforman y se pueden utilizar con inteligencia artificial y en modelos predictivos. Entonces, yo creo que por ahí la contesté. Agregar en complemento. A ver, ya sabemos que existe una brecha digital, entonces podemos mirar cómo otros países en otros estadios han utilizado esta inteligencia artificial y tomar lo bueno, aprender de los errores, ¿verdad? Y de nuevo la oportunidad. Yo creo que la utilización de estas nuevas tecnologías disruptivas en el ámbito que sea, por supuesto, que debe tener un impacto positivo, que deberíamos desde las administraciones públicas usarlas, por supuesto, en una mejora de la eficiencia y en la entrega de nuestros servicios públicos. Pero ahí vienen las cuestiones éticas y de nuevo aplican las cuestiones normativas, regulatorias y sí, también me gustó mucho, claro, el rol de los entes de control en estos aspectos de la adopción de las tecnologías. Creo que de nuevo la colaboración y la participación mismo entre instituciones públicas y con otros actores va a ser un elemento crítico para la adopción de las nuevas tecnologías en nuestras administraciones públicas. ¿Cuál debería ser el impacto? En sencillo, no sé el camino, pero la finalidad es mejores servicios para el ciudadano, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa un montón de opciones que pueden dar mejores servicios al ciudadano y retomando un poco lo que decía Ana, o sea, la data abierta, ¿no? O sea, tenemos que trabajar más en tener open data e interoperabilidad entre las instituciones, ¿no? No sé qué tan avanzado está, pero por ejemplo en los temas de salud, la historia clínica universal, ¿no? O sea, tú debes pasar con tu historia clínica, debe estar abierta para, o sea, digamos que para que se pueda hacer este tipo de análisis, o sea, y tener un análisis predictivo que finalmente, porque cada vez vivimos más y eso implica mayores servicios de salud, implica mayores atenciones, implica otro tipo de cuidados. Entonces, todo lo que sea preventivo para la persona va a hacer que nuestra vejez, senectud, no sé cómo se le llame de manera más suave, sea la más moderada, ¿no? Entonces, eso es en salud. Y en banca, ¿cuántos otros servicios más podríamos dar? Y utilizando tecnología, utilizando las fintechs, además, que son muy buenas para entrar en espacios en los cuales hoy la banca, por ejemplo, no está presente, pero requiere la información de la banca para poder encontrar al cliente o darle un mejor servicio al cliente. Entonces, en otros países, por ley, los incumbentes, digamos, que le llaman a las empresas más grandes, les obligan a abrir su data, por ley, ¿no? Eso no sucede acá, pero creo que de una u otra manera que haya una posibilidad de abrir la data, obviamente con la confidencialidad y con todos los temas éticos que están detrás, que eso no está en discusión, ayudaría a tener servicios mucho más adaptados a las necesidades del ciudadano. Y no tiene que darlo el Estado, puede dejarlo el privado que lo haga. El Estado tiene que dar el marco y dejar que los privados hagan también su trabajo. Justamente hablamos de la subsidiariedad del Estado y el rol complementario del Estado con el sector privado. En este tipo de Open Innovation y de Open Data es donde entran justamente estas sinergias de mejor manera, ¿no?
Muy bien. Y una última pregunta, tanto para la experiencia en Canadá y en COFIDE, sobre el buen uso de la inteligencia artificial y las tecnologías y las herramientas tecnológicas. Y dar a conocer qué buenas prácticas se realizan en Canadá con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, en Canadá se está ocupando mucho en diferentes ámbitos la inteligencia artificial, pero todavía está en el inicio. La semana pasada tuve una reunión con una organización, una municipalidad donde vivo yo, en Alberta, que quieren ocupar la inteligencia artificial, pero no tienen ninguna estrategia. No saben cómo ocuparla, no saben qué ocupar, no saben dónde sacar el data. Entonces, yo creo que muchas organizaciones están debatiendo todavía eso, cómo crear una estrategia o crear un tipo de ¿cómo se llama?, proceso a donde se puede ocupar de una forma ética, ¿no?, y con responsabilidad. Entonces, yo creo que se está utilizando, pero aquí y allá, sin ningún tipo de, como te digo, estrategia clara de cómo se debe ocupar. En muchas universidades también tengo colegas que trabajan en universidades o son profesores, y cómo manejar el tema de los estudiantes, por ejemplo, que ocupan la inteligencia artificial sin ningún tipo de política dentro de sus instituciones, de cómo ocuparla, cuándo ocuparla. Entonces yo creo que todavía la inteligencia artificial está creciendo a una magnitud muy rápida y las organizaciones todavía están tratando de keep up, ¿no? Están tratando de avanzarlo dentro de sus instituciones, pero sin ningún marco regulatorio de cómo ocuparlo, ¿no? Muchas gracias, Licha. Adelante, Juan Carlos, en el tema de COFIDE. A ver, más que como COFIDE en sí, y todo el tema de buenas prácticas, en verdad les recomiendo que vuelvan a revisar la presentación de Lisi. Está todo a nivel regulatorio y a nivel de muy buenas prácticas. Yo creo que no puedo decir más de lo que ya está en la presentación, pero siguiendo un poco mi forma de darles ejemplos y basados además en lo que he visto, una muy buena práctica es la que vi cuando estuve en Corea, y nos presentaron justamente su nuevo plan de transformación digital. Y les comentaba, ¿no?, que la idea era romper los hilos y iban a implementar una cosa que no sé si están ustedes familiarizados con el término, que se llama Data Lake. Data Lake es un repositorio de datos para uso abierto de cualquier institución, ¿no? Imagínense un lago donde los datos están ahí, tú vas y coges y sacas el agua de ahí. Esa es la definición menos técnica posible que puedo dar. Y iban a utilizar modelos de inteligencia artificial, LLMs, para, a partir de consultas que hagan el ciudadano a través de chats, poder sacar y responderle la mayor cantidad de preguntas con estos operadores inteligentes, sin necesidad de intervención humana. Entonces tienes una atención 24/7, tienes una atención probablemente de calidad, y claramente lo que no se puede responder se deriva a funcionarios para ver eso poco que queda o lo que queda, pero está generando eficiencias. Al final, esto es cómo hacemos más eficientes nuestros trabajos para enfocarnos en las cosas en las cuales podemos seguir agregándole valor, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que más me impresionó de lo que vi. Claramente hay mucho por hacer, pero creo que abrir regulatoriamente la capacidad de manejar datos, ¿no?, sigue en línea con lo que venimos mencionando, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Quisiera ampliar la pregunta para el caso de Paraguay y de la mirada y experiencia de Ana también. Por favor, Andrea. Sí, de nuevo, como decía, es donde tenemos mayores brechas. Sin embargo, han habido algunos ejemplos de estas colaboraciones con problemas de tecnología que se han abierto a espacios de jóvenes, de universidades y demás.
y este uso de datos que permita encontrar las soluciones. Además de eficientes, también tienen un costo prácticamente o muy bajo o cero, ¿verdad? Y cómo, quiero destacar también esto, cómo toda esta disponibilidad de datos puede ayudar al ecosistema científico. Otra vez que nuestros países representa parte de los mayores desafíos. Generar en los países de América Latina ecosistemas científicos mucho más fuertes es parte de lo que tenemos que seguir haciendo, y creo que este tipo de tecnologías nos va a ayudar. Entonces, sí tuvimos en Paraguay algunas experiencias, pocas, son espacios donde tenemos brechas interesantes, pero pocas donde se han hecho hackatones y demás, encontrando buenas soluciones costo eficientes para problemas reales de los ciudadanos. Entonces, sí hay experiencias, sobre todo hackatones. Muchas gracias, Andrea. Adelante, Ana. Bueno, la universidad, no digo mi universidad, sino la universidad en general, hace siempre y le gusta trabajar mucho con hackatones, con el Estado. Es una forma de acercar y de solucionar rápidamente, pero un problema que subyace es que si bien tenemos muchos datos, hay que hacer una curaduría de esos datos. Entonces, muchos de los problemas que se tienen es que las bases de datos no están curadas. Y al no estar curadas, no necesariamente lo que obtienes realmente es lo que puedes trabajar más finamente. Entonces, yo creo que hay también una brecha en tener datos y datos curados para que puedan ser utilizados por cualquier inteligencia artificial o por cualquier chico que quiera programar, ¿ya? Lo que sí, les voy a contar un ejemplo desde mi universidad de cómo ha funcionado esto. El MIDIS, no recuerdo bien la oficina, tenía una oficina para las personas que eran discapacitadas y para dar soporte psicológico, pero no tenían cómo atender a una gran cantidad de personas que ellos tenían inscritos. Entonces, como que tenían gente para llamar por teléfono, y que servían efectivamente para hacer un primer screening, pero que esas personas podían atender, no sé, pues 10 personas al día, ¿ya? Y claramente 10 personas al día era muy poquito en relación a lo que ellos tenían. Y ese más o menos era el problema que se presentó. Entonces los alumnos de nuestra universidad de Ingeniería Biomédica, en un curso en específico, se les dio esa tarea y se dividieron en 4 grupos, ¿ya? Y cada uno desarrolló una solución en un semestre para algo, era una cosita muy chiquita, pero que le representaba un enorme problema en ese minuto al MIDIS porque quería dar mayor atención. Entonces, al final, yo estuve en una de las reuniones en las cuales vinieron los funcionarios del MIDIS y le hicieron la retroalimentación a los chicos, y además los chicos tenían que ir y preguntarle al ciudadano de a pie que tenía problemas, que podía usar el servicio. O sea, no era solamente, tenían que preguntar si eso era funcional para ellos. O sea, imagínense la capacidad multiplicadora que tendríamos si los ministerios se acercaran a todas las universidades, no a la mía. Tienes 10 universidades acá que tienen carreras de ingeniería o ingeniería biomédica. ¿Se imaginan si cada una de esas 10 en un semestre solucionara un problema chiquito? No les significa mayor costo al Estado, ¿ya? Más allá de un cartón, un certificado a los ganadores, o sea, la solución final se la llevó el MIDIS. Y los chicos recibieron una pasantía en el MIDIS de 2 meses. A ellos les sirven su CV, ¿ya? Y el MIDIS se quedó con una solución. Y el costo para el MIDIS fue prácticamente cero, más allá del compromiso de los funcionarios de esa oficina en implementarlo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las tecnologías, cómo la unión entre la academia, el Estado, puede servir al ciudadano también de a pie y que no tiene un costo mayor. ¿Sí? Quizás no es de inteligencia artificial, pero es algo chiquito que requiere programación y una serie de cosas, pero que se podría replicar fácilmente, porque Lima tiene la mayor cantidad de universidades que podrían hacerlo, pero esto también se puede hacer en regiones. ¿Sí? Eso. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Litsi, Juan Carlos, Andrea. Y bueno, nos vamos con más preguntas que respuestas y la gama de oportunidades que podemos tener, ¿no?, con estas tecnologías, estas aplicaciones y esa mirada de procesos que se debe de entender. Damos así por concluido el panel. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.
Le agradecemos a este panel de lujo que hemos tenido en este segundo día de nuestro segundo Congreso Anual del Servicio Civil. Los invito a ponerse de pie, no solo para la fotografía de orden, sino también quiero invitar nuevamente al presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Olíez Paiva, que se sume a esta fotografía y también para poder otorgarle sus diplomas por su destacada participación en este ya tercer panel Colaboración Ciudadana para la Innovación Pública. Por favor, ingresa para otorgar el diploma por este panel Colaboración Ciudadana para la Innovación Pública para Litsi Baeza. Sí. Esta es la fotografía que ustedes van a poder ver en nuestras redes sociales. Y reiterarles que pueden compartir las fotos que ustedes están tomando también con el hashtag Congreso Servir 2025 para que puedan verlas en las redes sociales. Un fuerte aplauso para Litsi Baeza, agradecerle encarecidamente que nos acompañe en esta jornada. También tenemos un diploma de reconocimiento para Juan Carlos Crespo de COFIDE. Un fuerte aplauso para él por este reconocimiento y por su participación destacada en este panel Colaboración Ciudadana para la Innovación Pública. También agradecerle a Andrea Picasso, viceministra de Paraguay, que está con nosotros en esta tarde. Sí, la fotografía, por favor. Un fuerte aplauso para Andrea Picasso. Y también tenemos un diploma de reconocimiento para Ana Sobarzo. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo Congreso Anual del Servicio Civil. Por favor, a todos nuestros panelistas, un fuerte aplauso a ellos y darles las gracias igualmente por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Bien, muchísimas gracias. Están las últimas fotos, recuerden que las pueden ver en las redes sociales de Servir en unos instantes. Les agradecemos que nos dejen un like en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bien, damos así por terminado el segundo día, la segunda fecha del Congreso Anual del Servicio Civil. El día de mañana los esperamos a las 9 de la mañana para iniciar con el tema calidad regulatoria y simplificación administrativa para generar efectividad y confianza. También tendremos como tema en un quinto panel eficiencia en el Estado para lograr confianza, el reto de las compras públicas. También estará con nosotros desde Chile Danae Minars Puch con el tema construcción de confianza e integridad. Tendremos un sexto panel sobre el desafío del servicio civil de cara a la ciudadanía, así que los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias.